Sorprenden, entonces estoy seguro que aunque vamos a hablar de dos trabajos de los que ya hablamos en esta feria, pues lo vamos a hacer de una manera completamente novedosa y fresca, ¿no? Entonces, pues no sé por dónde quieras empezar hoy las reflexiones, porque tenemos en la mesa tus dos libros más recientes, un trabajo que a mí me parece fascinante, apenas le estoy hincando el diente porque estaba la vez pasada terminando Las penas no tienen color y me llevé tu revisión de Kant como filósofo, y de entrada, de lo poco que he leído, me queda claro que Kant para ti y para la filosofía es un referente central como sistema, como parteaguas en el pensamiento filosófico. Y bueno, y Las penas no tienen color, que es una reflexión, ya habíamos hablado aquí de tu trabajo como músico, porque además de estas dos chambas, dos oficios que para ti son oficios de amor, pues no, ni siquiera podemos hablar de ellos como trabajo, son pasiones, que este libro resume magistralmente: tu amor por la música y tu amor por la reflexión histórica y los derechos y la moral, ¿no? Al centro de una sociedad como una... Entonces, ¿por dónde le entramos, Lutz? ¿Por dónde quieres empezar? Por el que te guste, por el que quieras. Vengo aquí a platicar de todo, de la vida, de los libros. Y pues los dos son justamente eso, una serie de interpretaciones útiles, no solo para adquirir cultura, sino también para tener herramientas de entendimiento de situaciones, en un lado culturales, como el de Las penas no tienen color, y en el otro, más que para entender a Kant, que por supuesto sirve para entender a Kant, la intención es ofrecerle al mundo una versión más actualizada, más utilizable, empleable de lo que es el sistema kantiano, para poder interpretar la vida y particularmente la moral, ¿no? Lo que es la moral que Kant, dentro de toda la obra que escribió, dentro de todo el sistema, creo que sus dos aportaciones más grandes fueron argumentar el por qué los seres humanos no podemos alcanzar la verdad absoluta, ni podemos pretendernos poseedores de la verdad absoluta, y que por lo tanto estamos obligados a colaborar comunitariamente en la construcción de una verdad que sea utilizable prácticamente para todos, de tal suerte que podamos coexistir en paz, felizmente y respetuosamente. Y ahí están esas dos aportaciones: por un lado, la construcción epistemológica de verdad, la construcción comunitaria de verdad, y segundo, el respeto hacia el otro, o sea, la moral, pues, ¿no? Entonces son las dos más grandes aportaciones de Kant. Podemos hablar de eso, o podemos hablar, como siempre lo hacemos, y además también es muy, muy placentero, de música, que es un tema que nos gusta un montón a los dos, ¿no? Curiosamente, Kant no disfrutaba tanto de la música. Kant tiene su libro de estética también, tiene dos libros de estética, uno que se llama Tratado sobre los sentimientos de lo bello y lo sublime, y luego tiene una obra muy extensa que se llama La crítica del juicio. Dice cosas muy interesantes de las que podremos hablar, por ejemplo, porque además no sé por qué no las puse en este libro, ¿no? O sea, después dije, órale, ¿por qué no escribí nada de estética? ¿Por qué no le puse nada de estética al libro? Bueno, ya hay materia para escribir otro libro de Kant, ahora sí en referencia a lo estético, ¿no? Pero podemos hablar de eso. Es un tema muy interesante, lo de la estética kantiana. Kant comienza diciendo que todo lo que tenga que ver propiamente con los sentimientos es absolutamente subjetivo. O sea, no podemos saber lo que las demás personas están sintiendo, aunque empleemos el mismo término, ¿no? Digamos, estoy enamorado, pero a lo mejor otra persona dice, yo también estoy enamorado, pero lo que cada uno esté sintiendo propiamente como sensación física puede ser algo muy diferente, y por eso las personas tienen aproximaciones diferentes también hacia eso que le llamamos sentimientos. Entonces a algunos les gusta mucho estar enamorados, a otros no les gusta tanto, y bueno, resulta que estéticamente hablando tiene tres dimensiones, ¿no? La dimensión de lo agradable y su contraparte es lo desagradable, la dimensión de lo bello y su contraparte es lo feo, y la última dimensión sería la dimensión de lo sublime y su contraparte, que es lo horroroso. Entonces lo que plantea es que lo agradable es aquellas cosas que a uno le gustan, pero que uno está consciente que no tienen por qué gustarle a nadie más, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el rock, pero
también estamos conscientes que no a toda la gente le tiene que gustar el rock, ¿no? Y dentro del mundo del rock hay algunos grupos que nos gustan más en particular, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Slayer, es uno de mis grupos favoritos, pero hay personas que cuando escuchan a Slayer lo van a encontrar absolutamente horrible, ¿no? Horrible. Entonces yo no podría ser tan tonto como para suponer que a todo el mundo, a todo el planeta le tendría que gustar Slayer. Por lo tanto, es solo un sentimiento de agradabilidad, o sea, encuentro a Slayer agradable. Y otras personas lo encontrarían desagradable. Nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. Cuando alguien dice, me gusta el brócoli, o más bien, cuando alguien dice, ay, qué sabroso está el brócoli, no, ¿qué te pasa? ¿Sabe horrendo? Jamás se van a poner de acuerdo, porque están hablando no del brócoli, sino de lo que sienten cuando comen brócoli, ¿no? Bueno, lo bello es aquello que nos gusta ya tanto, que nos produce tanto placer, que no nos podemos imaginar que a alguien no le guste, ¿sale? Por ejemplo, en términos de música, a mí yo encuentro una obra bella, La Pasión según San Mateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, he llegado bien emocionado a ponérselas a mis alumnos cuando hablamos de filosofía de la religión y tal. Entonces siempre les pongo canciones con las que se relacionen. Entonces, llegué una vez, les puse la introducción de La Pasión según San Mateo, y así, ¿no? Kant dice, cuando súbitamente nos damos cuenta que algo que nos parece bello a los demás no les gusta, la sensación que tenemos es, qué mal gusto tienen, ¿no? Así, qué mal gusto tienen esos güeyes, ¿no? O sea, yo tengo buen gusto y ellos qué mal gusto tienen. Porque nos gusta tanto que pensamos que a todo el mundo le tendría que gustar, a menos que tenga mal gusto, ¿no? De todas maneras sigue siendo subjetivo. Pero lo sublime es para Kant la máxima sensación que nos puede generar algo estéticamente hablando, que es muy similar a la del temor reverencial, al temor reverencial. Entonces, hay una canción que además es con la que les ejemplifico siempre eso a mis alumnos, no porque sea una canción sublime, sino porque tiene una frase que me parece que describe exactamente lo que Kant llama sublimidad, que es, se llama Volver a los 17, que escribió en su momento, la cantaba Violeta Parra, la cantaba también Mercedes Sosa, pero la escribió alguien más, no me acuerdo su nombre. ¿Quién? Violeta Parra fue la que lo escribió. Pues sí, Violeta Parra. Entonces, y dice hay una parte que dice, volver a sentir profundo, tan frágil como un segundo, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo, ¿no? Entonces, imagínense pues, ¿no? Que eres niño, estás jugando y de repente se te aparece Dios, así, pues te has de quedar así, con un estado de sublimidad, así de temor reverencial, ¿no? Así anonadado. Y entonces Kant dice que esa sensación de sublimidad solo se tiene frente a la naturaleza, frente a la naturaleza. Y lo que te produce inmediatamente ese sentimiento de sublimidad es respeto. Y entonces dices, no quiero que nadie lo toque, no quiero que nadie transforme esto, quiero que esto se quede intacto para que todo el mundo pueda verlo, porque inspira, ¿no? Inspira. Entonces casi cae uno de rodillas en llanto cuando uno tiene esa sensación de sublimidad que solo se puede sentir frente a las magnitudes inmensas que presenta el universo, pues, ¿no? Un cielo estrellado, ver un amanecer, ver un atardecer, el mar rugiendo, los juglares, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que inmediatamente uno dice, por favor, que esto no se acabe nunca, ¿no? Y la contraparte es lo horrendo, lo horrorífico, como cuando ve uno cadáveres, por ejemplo, ¿no? Kant habla de que la muerte produce esa sensación de terror, porque es exactamente lo opuesto a la vitalidad, a la fuerza vital que tiene la naturaleza, ¿no? O sea, enfrentarse a la muerte da horror. Y entonces Kant plantea que las personas que no se arrodillan, que no respetan lo sublime, son insensibles, les llama Kant, ¿no? Entonces, con todo este ensayo tan hermoso que escribió, porque además lo hace muy poéticamente dentro de toda la lógica que le mete, por algún motivo no le gusta la música a Kant, ¿no? Es raro, no le gusta. Entonces solo le gustaba las marchas, la polka, digamos. La polka y la marcha lo que tienen como característica es que están siempre en 2/4, mientras que la mayor parte de la música, digamos el rock tiene una composición rítmica de 4/4, o sea, va así. Ta, 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 ¿no? Así, o sea, marca en el primer tiempo y luego 4 compases y vuelve a marcar, ¿no? No 4 compases, 4 tiempos y luego vuelve a marcar.
Y el vals, por ejemplo, tiene 3 compases, o sea, es ta, 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 el chuntata famoso, ¿no? El chuntata, chuntata, esos 3 cuartos. Pero la marcha tiene 2 cuartos y es la música norteña. O sea, es toda la música de banda, toda es siempre 2 cuartos. Es el ta 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 ta. Ya se le gustaba a Kant. Esa era la que le gustaba. La que a mí, la que yo sí encuentro horrenda, es la que le gustaba a Kant. Pues no, ahí sí discrepamos completamente. Y le gustaba porque era muy exacta, ¿no? Porque para él no había manera alguna de equivocarse, no había manera alguna de salirse de tiempo. Era fácil, ta, 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 ta. Y como Kant era muy ordenado, pues dices, esa es la música del orden, claro. O sea, todas las demás invitan al caos. En cambio, el 2 cuartos invita al orden. Y además, pues era bastante marcial, digamos, ¿no? La música de 2 cuartos son las marchas militares, la polka. Entonces, muy marcial, muy respetuoso. Entonces era la aproximación que tenía Kant hacia la música, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pensado Cantinflas, como me gusta decirle, frente al rock, ¿no? No lo sé. Y bueno, sí lo sé, no le hubiera gustado. Y frente al heavy metal, pues yo creo que lo hubiera encontrado horrorífico, ¿no? O sea, sí, y al death metal, pues peor aún, ¿no? O sea, así es. Pero a ver, vamos a tratar de centrar todo esto. Bueno, ya nos hiciste una introducción a una dimensión del pensamiento de Kant, ¿no? Si entendí bien, la carga subjetiva de todas estas reacciones es digamos, la que nos sugiere Kant que aceptemos, no la absoluta subjetividad de nuestro punto de vista o de nuestra reacción frente a todas estas situaciones. Las penas no tienen color es un repaso de la música popular norteamericana, del rock que tanto nos gusta, pero hay una tesis histórica, filosófica y política detrás de esa revisión. No es una revisión ni enciclopédica ni desinteresada. Hay una tesis que creo que tiene que ver con esto que estás contando de Kant, que a lo mejor eso nos sirve de puente para hablar de cómo un filósofo toma la historia de la música para llegar con una tesis, para llegar a una conclusión, ¿no? Sí, bueno, la tesis propiamente pues creo que es esa que indica el título del libro, ¿no? O sea, las penas no tienen color porque como lo he planteado en diversos foros, incluyendo este mismo, tenemos los humanos un prejuicio enorme, ¿no? Ese prejuicio es el resultado no solo de una condición de posibilidad, sino de muchas, que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver con lo que uno mismo experimenta, ¿no? Todos hemos sentido dolor a lo largo de nuestra vida, todos hemos sufrido en mayor o menor medida, en algún momento u otro, hemos tenido experiencias que narramos de manera similar, pero de cierta manera tenemos también, ya sea por educación o por operatividad básica cerebral, una enorme tendencia a suponer que tenemos el monopolio del dolor, ¿no? O sea, que solo nosotros sufrimos y que si no solo nosotros sufrimos es porque los que también sufren son como nosotros, porque los diferentes a nosotros son los que nos hacen sufrir y por lo tanto nosotros somos los buenos y los diferentes son los malos, porque es malo hacer sufrir a los demás, me están haciendo sufrir, ergo tú eres malo, ergo yo soy bueno, ¿no? Pero eso que además tenemos tan adentro de nuestra inconsciencia, ¿no? Que pareciera formar parte de un modus operandi generalizado y que además hoy se puede ver más que nunca, es falso, porque todos hemos sufrido y todos hemos hecho sufrir, pues somos humanos, pues, ¿no? Y precisamente la subjetividad está en que lo que a mí me gusta puede a alguien serle algo muy deleznable, ¿no? Puede serle a alguien de terrible mal gusto. Entonces, no sé, se me ocurre algo tan simple como que una persona le lleva a otra un ramo de flores, ¿no? El ramo de flores culturalmente simboliza el cariño, el amor, el afecto, la ternura, ¿no? Pero resulta que la persona a quien se la lleva es ecologista, ambientalista a ultranza, ¿no? Entonces, mira, te amo. No, que pinche güey, no me conoces, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás ofendiendo? ¿Qué me quieres decir? No me conoces nada, tú me odias. Patriarcal, ¿no? Oye, es que, no, eres un ojete, no te quiero ver más. ¿Se entiende? Entonces, interpretativamente hablando, algo que para una persona podría ser bondadoso, un acto de bondad, termina siendo interpretado como un acto opresor. Y como todos andamos en nuestro viaje,
así vamos interpretando la vida, a partir única y exclusivamente de nuestras propias experiencias, de nuestros propios gustos, de nuestros propios conceptos, y entonces dividiendo el mundo dicotómicamente entre buenos y malos, opresores y oprimidos, víctimas y victimarios, y además de una manera absolutista, sin darnos cuenta que todos, en tanto que humanos, que vivimos en un mundo de símbolos, y que esos símbolos siempre son dinámicos, siempre son contextuales, siempre son subjetivos, y que por lo tanto van cambiando no solo de persona en persona, sino de tiempo en tiempo y de cultura en cultura, estamos también haciendo con nuestros actos, dándoles la posibilidad a los demás de que interpreten nuestros actos como opresores, como causas de dolor, etcétera, 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 ¿no? Y entonces quedar interpretados como estando del lado de los malos. Y hoy se puede ver claramente en las redes sociales, ¿no? Claramente en las redes sociales se puede ver cómo todo el mundo se posiciona del lado del bien y señala a todos los que les sean diferentes y opinen algo diferente de cualquier pendejada, así sea del equipo de fútbol, como los malos, que además merecen ser destruidos y se llegan a cometer actos de barbarie como los que hemos visto en los estadios de fútbol, por ejemplo, ¿no? Es mi contrincante, es malo, merece la muerte. ¿Por qué? Nada más le va al equipo contrario, nada más, ¿no? Confundimos esas dimensiones. Entonces, pero resulta que yo esto lo aprendí escribiendo ese libro, porque antes de hacer esta investigación yo estaba exactamente en esa misma postura de que unos somos los oprimidos, yo por supuesto del lado de los oprimidos, y otros son los opresores, que son por lo tanto nuestros contrincantes. ¿Y quiénes son? Los diferentes. ¿Y quiénes son? Pónganle la categoría que quieran. Ustedes entiéndanse como se entiendan, le van a poner una antítesis, le van a poner una identidad exactamente en el polo opuesto al que ustedes se encuentran, y entonces van a terminar diciendo son mis enemigos y por lo tanto hay que acabar con ellos porque es la única manera que yo tengo de sobrevivir. Bueno, pues así estábamos todos y así estaba yo también. Y entonces yo quería descubrir cómo había sido el proceso de apropiación cultural, que además es una expresión muy de moda, o sea, se dice la apropiación cultural, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo mucho que apropiamos nosotros también culturalmente, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Pero, entonces yo quería investigar en qué momento, a través de qué procesos los blancos, la blanquitud, se había apropiado de la negritud, culturalmente hablando, para transformar el rock, la música, bueno, el blues, la música negra, el blues, el jazz, en ablancándola en rock and roll y luego en rock, ¿no? Y estaba yo muy equivocado, güey. Estaba hablando más mi ignorancia que mi cultura, güey. Te interrumpo un poquito para otra vez jugar al alumno que no entiende bien, aunque cada vez que te oigo hablar de cómo descubriste estas ideas y cómo cambió tu pensamiento hacer esta investigación, me sigue sorprendiendo el cómo alguien que se da la tarea, siendo músico como eres tú, de una banda de rock pesado, ¿no? Vocalista de una banda pesada, ¿no? Que justo esa historia que acabas de contar es la que nos contaron a todos de manera simple, ¿no? El rock es hijo del jazz y del blues y no sería nada sin la música negra y sin el sufrimiento de los que recogieron el algodón en el sur de Estados Unidos y los esclavos y era como, entonces tú te metes a contar esa historia que pues claramente, como dices tú, pues tenía héroes y víctimas, apropiadores y expropiados, y llegas a un territorio, o sea, que eso es, las penas no tienen color, llegas a esa conclusión, pero además tu análisis, porque lo haces de la música, también vas encontrando filones que te llevan a Irlanda, que te llevan a otras culturas, a otras migraciones, a otras luchas políticas, a otros momentos de la historia específicamente de Estados Unidos, y como minorías, aquí pienso en un libro que les recomiendo, que la Brigada para la Libertad editó y está para descarga gratuita en nuestra página, que se llama La Jungla, de Upton Sinclair, uno de esos periodistas de principios del siglo XX que se pusieron a investigar, en el caso de este libro, las prácticas de los mataderos en Chicago, que eran una fuente de, así como Chicago trajo a través del Mississippi a los negros a ese norte donde se tocaban en clubes y surge el jazz y se empieza a grabar y a reproducir esa música por todo el mundo, igual la carne se concentraba, el tren que viajaba pues traía los bisontes y toda la carne, y entonces se empieza a concentrar en Chicago, y esos mataderos, que es poder político, empiezan a generar
una destrucción sistemática de las migraciones que van a trabajar en esos. Y entonces este libro lo que cuenta es cómo una migración lituana, que es la que está llegando en 1905 a Chicago, está sustituyendo a una migración irlandesa que ya se convirtió en policía y le está pegando a los lituanos que ahora tienen los trabajos mal pagados, igual que los negros fueron sustituidos por asiáticos, en fin. Toda esta reflexión política, histórica, surge de una investigación musical y me parece fascinante, y me gustaría que nos platicaras un poco cómo fuiste cambiando y qué fuiste descubriendo en esa investigación. ¿No? Pues comenzó porque lo primero que llamó mucho mi atención es que la genealogía y la relación política, la relación que existe entre la historia política de los Estados Unidos y la música negra, la tienen clarísima, pero clarísima los negros en Estados Unidos, ¿no? O sea, había una cantidad de fuentes enorme, ¿no? De fuentes no solo de músicos, o sea, todos los libros de música negra, todos hablaban de política. Y todos los libros de intelectuales negros de política hablaban de música, todos, ¿no? Inclusive la biografía de John Coltrane, que comienza diciendo John Coltrane: yo nací en una familia negra, o sea, en una familia de músicos. O sea, como identificando, ¿no? O sea, eres negro, eres músico por nacimiento. Y John Coltrane llegó a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso es un dato que casi no se conoce, ¿no? Exacto. Y entonces él estaba durísimo en la política, era activista político y claro, él sabía que no tenía oportunidades de ganar, pero eso no importa. El asunto es participar en la vida política y hablar, llevar la palabra. Entonces era politiquísimo John Coltrane, ¿no? Pero cuando quise empezar a estudiar el country, no encontraba, para empezar, ni siquiera encontraba libros que hablaran de las estructuras musicales del country más allá de un par, ¿no? Y ninguno de ellos manejaba cuestiones políticas, ninguno de ellos. Y no entendía por qué, Y buscaba, estuve yendo a un montón de bibliotecas, porque además estuve en Estados Unidos, o sea, hace un viaje de varias semanas, de 5 semanas en muchas ciudades de los Estados Unidos, yendo a las bibliotecas, a las universidades, viendo archivos, ¿no? La biblioteca del Congreso, bla, 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 bla. Y entonces llegó a mis manos un libro que además tenía un disco, y el libro se llamaba Esa bella música entre nosotros. Y entonces era la historia del folk norteamericano. Dije, a ver, pues esto debe estar muy interesante. Entonces, cada canción es un capítulo del libro, ¿no? O sea, dentro del disco, una canción por capítulo. Y la primera canción se llama Napoleón cruzó el río Rin. Así, ¿no? Bueno. Y está descrita en el texto como una de las primeras grabaciones que hubo de música folk precursora del country norteamericano. Dije, pues, ok, entonces ya esto sí tiene que ver con lo que estoy yo queriendo encontrar. Puse el disco y lo primero que se me vino a la cabeza fue así de absurdo, así de absurdo, pero es que los descubrimientos así son absurdos de cierta manera. Lo primero que se me vino a la cabeza fue una caricatura que pasaban cuando yo era niño de Porky Pig, en donde llega a un castillo encantado en Irlanda y le pone un duende irlandés, le pone unos zapatos bailarines. Y entonces no puede dejar de bailar ya. Porky no puede dejar de bailar, le tiene que pasar la maldición a alguien más con esos zapatos, y todo está bailando. Y toda la música que se escucha de fondo mientras Porky está embrujado, era eso, ¿no? Y yo dije, no manches, esto es música irlandesa, ¿no? O sea, esto, ¿a poco esto es folk norteamericano? ¿A poco esto es de lo más antiguo y de lo que se supone es lo precursor del country, ¿no? Y entonces empecé a investigar y efectivamente dejé de buscar libros de historia anglosajona para empezar a buscar libros de historia irlandesa. Inclusive aquí vine a buscarlos cuando estábamos en las ferias y estábamos ahí participando. Yo venía también a dar las charlas, etcétera. Me iba buscando libros de música irlandesa. Marina me recomendó, de música irlandesa o de historia irlandesa. Marina me recomendó uno que compré precisamente de historia de Irlanda. Entonces, y ahí sí, otra vez se empezaba a observar la relación tan intrínseca que tiene para los irlandeses la música y su revolución.
empecé a notar los paralelismos de construcción, ¿no? De construcción que había culturales entre la música africana y la música irlandesa, porque resulta que los irlandeses, así de blancos, así de pelirrojos, así de celtas como se observan, pues fueron esclavizados también y fueron perseguidos por los ingleses, y hubo duros genocidios. Los bardos fueron prohibidos, imagínense, eran los historiadores de la época. En aquellos tiempos la gente no sabía leer ni escribir, entonces la manera de llevar la historia era a través de la tradición oral. Pero tú cuentas una historia y no te vas a acordar, pero una muy buena manera de recordar cada palabra de lo que fue escrito o dicho o interpretado por alguien es haciendo la canción. Todos no sabemos las de Juan Gabriel al puro tiro, aunque estén en el inconsciente. A lo mejor ni siquiera es que ponga uno el disco. Yo no pongo discos de Juan Gabriel, pero me las sé todas. Cuando de repente empiezan a salir, digo, ¿por qué chingados me las sé completas todas? Pues porque aprende rítmicamente el cerebro, ¿no? Y entonces así es como la tradición oral se iba pasando de generación en generación a través de canciones. Entonces los bardos eran los historiadores de la época y llevaban consigo, por lo tanto, la cultura, la tradición irlandesa antigua de los celtas y también de los druidas. El asunto es que cuando llega primero el catolicismo a Irlanda y posteriormente el anglicanismo con Enrique VIII, empieza a haber un embate durísimo contra toda aquella memoria histórica que no acepte el catolicismo romano cristiano como la religión única. Y posteriormente, ya una vez que la aceptaron los irlandeses y los celtas, pero siempre sincrética con lo celta. ¿Sale? Por eso las cruces de Irlanda no son las cruces normales. O sea, simplemente el logo de Black Sabbath, pues la cruz de Black Sabbath, esa es una cruz celta. Y es un símbolo cristiano, pero celta, ¿se entiende? Entonces, hubo mucho sincretismo con los irlandeses. Y por supuesto cuidaban a sus bardos, porque cuidaban su cultura. Los bardos se acabaron, fueron aniquilados, masacrados por Elizabeth I. Yo escucho constantemente como dicen, no, es que si gobernaran las mujeres no habría guerras, habría paz. No es cierto, la historia nos indica otra cosa, nomás hay que leer historia. Gobernante, hombre o mujer, eso, o sea, llega a ser, no todos, siempre hay excepciones, pero tiene una fuerte tendencia a imponer sus puntos de vista a una costa de la muerte y del sufrimiento de los otros. Entonces, pues, ponemos nombres de emperadores, vamos a tener pueblos masacrados cuando son emperadores, sin importar si fueron mujeres u hombres. Entonces Elizabeth I hizo una masacre de irlandeses durísima y de bardos. Ahí se acabaron los bardos. Los druidas se acabaron con los católicos. Pero lo que ocurrió fue que los druidas, muchos de ellos se convirtieron al catolicismo, se hicieron monjes. Entonces, y muchos bardos originalmente también. Entonces los monjes irlandeses católicos, que en realidad pues estaban haciendo sincretismo, mucho como lo que pasó aquí, ¿no? Con el Templo Mayor y todo eso, sincretismo, pues la Villa de Guadalupe, que es mexica, pero también es pues católica, ¿no? Protegían sus textos, sus composiciones musicales y rescataron la música y de hecho fueron de gran importancia para la generación de lo que se conoce como música politónica y polifónica, porque antes se cantaba solo en un tono, ¿no? En un tono, eran muy monótonas las composiciones de la Edad Media, pero los irlandeses no. Lo que hacían era empezar a combinar los coros de los monjes adultos con los coros de los monjes niños, huérfanos, que eran recogidos por los monjes, y entonces empezaban a tocar en octavas. Entonces, al mismo tiempo estaban tocando un do 8, o sea, en la octava, si me permiten la cacofonía, pero estaban los niños cantando en una 2 octavas más arriba. Y entonces era la misma nota, do, pero se oía pues como si tuvieran efectos, ¿no? Y empezaron a jugar con cánones, empezaban a hacer cánones y se cruzaban. Y ahí empezó a surgir la polifonía, que es la herencia de los irlandeses al mundo entero. Así, tal cual, porque los africanos no tenían polifonía, tenían polirritmia. Entonces tocaban las percusiones y los instrumentos de cuerda como si fueran percusiones, pero la tocaban en diferentes ritmos. Entonces unos a 4 cuartos, otros a 3 cuartos, otros a 5 cuartos, otros a 7 octavos, a lo que quieras, así ritmos muy raros. Pero matemáticamente hablando llegaba un momento en el que a fuerzas, ¡pum!, iban a caer todos a tiempo. Entonces eran compases enormes, con vueltas enormes, ¿no?
Cuando esto se mezcla, cuando empiezan a prestarse ahora sí que los instrumentos, ¿no? Allá en Estados Unidos, porque la música es el lenguaje universal, pues, ¿no? Porque si está chido, si te gusta, no te importa quién lo haga. No te importa quién lo haga, te gusta y lo consumes. Y cuando eres músico y te gusta y amas la música, tienes una particularidad de intención de conocer cosas que sorprendan tus oídos, que te sorprendan, que dices, órale, esto no lo esperaba. Y entonces empezaron a pasarse técnicas musicales, y los anglosajones, que pues ahora sí que eran los que tenían, no todos, digamos la élite anglosajona, porque eso es muy importante decirlo, también había anglosajones siervos que también estaban jodidísimos, pero los que tenían, pues la élite, los que tenían el poder político y económico, también tocaban y también empezaron a tocar y también empezaron a experimentar, empezaron a aprender de todos, y allí comenzaron estos procesos de integración cultural que llegaron a su máxima expresión para mi gusto en los años 70, y desde entonces ha habido otra vez un quebrantamiento y una separación, ¿no? Tristemente, pues, ¿no? Porque justo las penas no tienen color, pues. O sea, llegó un momento en el que era claro que las personas tenemos más cosas que nos unen y más cosas que podemos compartir que las que nos separan, ¿no? Pero precisamente la élite lo que busca es exacerbar las cosas que nos diferencian, así sean tan pendejas como el color de piel, o sean tan pendejas como, pues, lo que quiera, ¿no? O sea, como el sexo. Antes del sexo somos humanos, ¿se entiende? Y sin embargo, pum, la élite busca que estemos todo el tiempo en conflicto aquí abajo. Porque entre más nos estemos dando la madre nosotros aquí abajo, las élites más van a poder servirse con la cuchara gorda sin que nadie pueda ponerles un obstáculo, porque solamente los pueblos pueden ponerle obstáculos a las élites, pero no si nos estamos dando la madre entre nosotros, ¿no? Entonces este libro es un intento de decirle eso a la gente que se interese y que lo lea, ¿no? Dejemos de estar pensando que somos las víctimas, entendámonos que como seres humanos también podemos y hemos sin duda alguna causado daño. Procuremos ser conscientes para que lo dejemos de hacer y, muy importante, busquemos encontrar las similitudes y las cosas que amamos en común y aprender de los demás y enseñarles a los demás todos en comunidad para poder hacer cosas tan bellas como lo es la música, pues, ¿no? Ya nos estamos acercando un poco a... Bueno, ¿se oye mal o qué? Estamos acercando estos dos trabajos, ¿no? El sistema de Kant como un sistema que nos enseña a ser relativos frente a nuestras emociones y nuestras ideas, y las penas no tienen color, que no me lo puedo pegar más. Sí, trae como un falso. Y las penas no tienen color, que como ya les explicó Lutz, lo que está tratando de hacer, y creo que la foto que escogiste, también me gustaría que hablaras de la foto, nos lo dice muy claramente. No hay jerarquías de víctimas, no existen luchas más dignas que otras, y todas las luchas conllevan las anteriores, tienen huellas y semillas de las anteriores. Yo pienso mucho, por ejemplo, ahora estamos hablando de la historia de Estados Unidos del siglo XX, pienso mucho en esta última contienda electoral en Estados Unidos que sacó a Donald Trump de la presidencia y que presentaba un escenario novedoso en Estados Unidos, en el sentido de que había una izquierda como muy empoderada, que parecía que iba a modificar ese sistema de republicanos y demócratas buenos y malos con nuevas ideas, nuevas reivindicaciones que acabaron siendo, y de esto hemos hablado tú y yo mucho, se diluyó eso en una batalla de no es que las reivindicaciones de los negros, las reivindicaciones de la comunidad transgénero empezaron a pulverizarse, y en lugar de hablar de la justicia y de un sistema para todos, de un sistema, digamos que esa pulverización y esa jerarquización de las víctimas le restó muchísima fuerza. Entonces hay incluso, para mí, lecciones políticas muy importantes en este libro y en esta foto que eliges, ¿no? De dos niñas. ¿Por qué no nos platicas de por qué elegiste esta foto en la portada, ¿no? Sí. Estaba precisamente en la Biblioteca del Congreso norteamericano buscando. Quería desde el principio que fuera ilustrado, ¿no? Quería desde el principio que tuviera fotos, pues, porque como hablo de regiones y mapas y rutas comerciales y muchas cosas, eso puede llegar a ser demasiado abstracto para el lector.
Entonces, si hablas de cuestiones políticas, pero le pones ilustraciones, ya hay un referente que digas, ok, ¿no? O sea, si hablo, por ejemplo, en el libro, cuando dice, no, Senegambia, ¿no? La región de Senegal y Gambia. Y uno dice, chale, pues ¿dónde está? O sea, yo sé que está en África, pero ¿en dónde está, no? Entonces ya le pones el mapita y ya se ve exactamente en dónde estaba Senegambia. Entonces creo que ayudaba, consideré que iba a ayudar. Y me puse a buscar archivos, cientos, miles de fotos, ¿no? Y obviamente pues no podía poner miles de fotos, ni cientos, tenía que elegir algunas. Pero en cuanto vi esta foto, me impactó muchísimo, pues, ¿no? Me impactó muchísimo. Simplemente hay que verla. Es la mirada de una niña blanca que está mirando así como hacia el horizonte, y la mirada de una niña negra tras ella con timidez viendo hacia la cámara, ¿no? Y ambas, claramente, producto de una sociedad de fuertes diferencias socioeconómicas, conviviendo en lo que se conocían a principios del siglo pasado, del siglo XX, como los campamentos Hoover, que hizo el presidente Hoover, precisamente, porque había tanta pobreza que las personas ya, o sea, perdían todo lo que tenían, se iban todos, se intentaban ir a California porque se decía que era el paraíso, llegaban a California y pues sí había mucho trabajo, pero había tanta gente buscando trabajo que les pagaban una miseria, no les alcanzaba para nada, y entonces empezó Hoover a subvencionar estos campamentos que les daba asilo a los trabajadores, terminaban viviendo allí y convivían, todos los colores convivían allí. Y les ponían ciertas actividades, eran también autogestivas, autoorganizadas, un proyecto muy interesante, que por supuesto también contó con cualquier cantidad de enemigos, porque pues el gobierno, ¿por qué tiene que estar manteniendo gente? Ya saben todas esas cosas, ¿no?, que se dicen. Y este en particular, en cuanto la vi, me impactó y supe que yo quería que esa fuera la portada del libro, ¿no? Los diseñadores de Penguin, porque fue editado en Penguin, me preguntaron primero cómo quieres que sea el concepto de la portada, y les describí la foto. Me ofrecieron una muestra, pero no me gustó para nada, porque me pareció ficticia, ¿saben? O sea, se veía claramente que no era, que era hechiza, pues, que eran modelos que estaban intentando representar lo que yo les había dicho y que no tenía nada que ver con una situación de verdadero sentimiento, pues, ¿no? Como el que claramente se ve en esas niñas. Además de que qué puede representar más la esperanza, la integración, la fragilidad humana, que pues la pobreza femenina, blanca y negra, ¿no? Además, amistades. Entonces, para mí lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo. Y el libro pues habla de eso, de la música de los blancos y de la música de los negros en conjunto, haciendo una nueva, no solo una nueva corriente musical, sino que por más que se crea lo contrario, por más que se pretenda tal vez desde ciertos sectores decir lo contrario, Estados Unidos no es una nación de blancos, es una nación multicolor, es una nación de migrantes, conviven allí de todas las culturas, ¿no? Algo que a mí me impactó mucho, hace un mes estaba en Dallas. Uno se imagina que nunca había estado en Texas, uno se imagina que va a llegar a Texas y uno va a ver a puro vaquero, ¿no? Sombrerudo, con sus botas, ultraconservador republicano, así con fusca, ¿no? O sea, bueno, como si estuviera uno en Monterrey, se imagina uno, ¿no? En Chihuahua, no se imagina que va a estar así. Me sorprendió tanto en Dallas, que se supone que es una de las ciudades más conservadoras de Estados Unidos, ver lo que no había visto ni en Nueva York, que es de vanguardia, ni en California, que se supone que es de vanguardia, pero cada vez los encuentran más conservadores a los californianos. Grupos de personas caminando, pero los grupos de personas caminando había 2 mexicanos, un blanco anglosajón, un negro, hombres y mujeres, un gay, y así, o sea, cotorreando. Me metí a un bar de metaleros. Había de todo tipo de personas que claramente no eran metaleros, de todos los colores, ¿no? Y o sea, me quedé anonadado. Fui con la chica que estaba ahí de bartender y le dije, oye, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, aquí en México, ¿saben quiénes van a los bares metaleros? A veces ni los metaleros, están pinches vacíos siempre, ¿no? O sea, jamás van a ver a alguien en un bar metalero que no sea metalero, nunca, jamás, ¿no? Jamás. Y allá pues había de todo. Y me dijo, pues es que yo creo que debe ser porque la cerveza está barata, fue la respuesta que me dio la chica, ¿no? Pero no, porque todo era algo muy recurrente en todos los bares de esa zona, ¿no? La gente conviviendo sin importar el color, sin importar la preferencia sexual, sin importar la edad. Obviamente había muchos más jóvenes que hombres y mujeres maduras, pero sí había de todos.
Y ahí estaban conviviendo, cabrón. Y dije, te cae de madres en Dallas, cabrón. O sea, yo de verdad esperaba, no sé, o sea, esperaba otra cosa completamente diferente. Me sorprendió tanto, ¿no? Esa es la nación norteamericana. Es una nación, es un crisol de muchas cosas culturales. Y sí sería bastante conveniente que las personas le echaran un ojito a Estados Unidos. No, porque está pasando, pero obviamente también hay mucha injusticia, mucho capitalismo, mucha ambición, mucha moralina, mucho puritanismo. Pues claro, ¿no? Porque es una nación que congrega todo de todo. Entonces pues sí, es una nación extraña, pero la neta, qué buena música hacen los cabrones, ¿no? O sea, los odie uno, sean imperialistas, sean capitalistas, lo que uno quiera, pero qué pinche buena música hacen los norteamericanos, pues, ¿no? Hay una, creo que la vez pasada te lo pregunté, pero otra vez me acordé de esta reflexión. El libro, la narración que haces, invita a una reflexión más amplia en el sentido de que esta música que estudiaste, esta música popular norteamericana, se convirtió en una música universal. Hay una dimensión de como de evangelio, no sé cómo llamarlo, postmoderno, contemporáneo, detrás, o sea, esta historia que ya un poco desmenuzaste de cómo las migraciones fueron, y primordialmente esta migración irlandesa que no es asumida dentro de ese torrente musical, pero ¿cómo explicarías? Y no sé si lo quieres, sé que tienes intención de continuar este proyecto, no sé si va a ir en ese sentido o cómo continúa este proyecto. Bueno, a mí me gusta decir que, y lo digo porque lo creo, o sea, me gusta decirlo porque me gusta decir lo que creo y lo creo, que el rock es la música más cosmopolita que hay, ¿no? O sea, el rock tiene de entrada, al tener un nacimiento híbrido, o sea, al ser un producto no solo bicultural, sino en realidad multicultural, porque eso que llamamos música negra, los negros no son homogéneos, ¿no? O sea, sería bastante reduccionista también decir, no, es que todos los negros se parecen, todos los negros son iguales. Como cuando la gente pregunta, ay, hablan africano. No mamen, ¿cómo van a hablar? No existe el africano. Hablan un montón de lenguas diferentes, pues, el bantu, el banta, el wolof, el zulu. O sea, hay muchos idiomas, ¿no? Y entonces, esto que le llamamos música negra, digamos, para conglomerar, exactamente lo mismo pasa con los blancos. Cuando decimos, no, pues es que la música blanca, bueno, pues la música blanca alemana, irlandesa, polaca, rusa, todo, pues, ¿no? O sea, es un conglomerado, pero tenemos la tendencia a agruparlo, pues, de una manera simplista. No pasa nada tampoco, siempre y cuando se esté consciente de que estos conjuntos enormes, pues, son también el resultado ya de una enorme mezcolanza de subconjuntos. Entonces, de entrada, cuando se mezclan dos tipos de música, dos géneros grandes que son conocidos popularmente como la música negra con la música blanca, pues ya son muchísimos los estilos musicales los que se están mezclando. Entonces, de entrada, el rock ya es eso, porque además sí estaban en espectros completamente diferentes la polirritmia africana y la polirritmia europea. Entonces, se mezclan. Ya de entrada es música muy rica. Pero por ello mismo, el rock, como ningún otro género musical, el que me pongan, está abierto a integrar elementos creativos, novedosos de cualquier otra cultura y cualquier otro pueblo. Y entonces hay grupos de rock que le meten sus instrumentos y sus sonidos y sus escalas árabes y lo puedes escuchar. Y por supuesto, un enorme movimiento de rock latino, ¿no? Y dentro del rock, que se conoce como rock latino, que además tiene dos grandes representantes que serían el pueblo mexicano y el pueblo argentino, se escucha el sonido argentino en el rock latino y se escucha el sonido mexicano en el rock mexicano, y tienen una influencia enorme. Particularmente la música mexicana tiene una influencia enorme en los Estados Unidos, en California y en Texas, ¿no? Durísimo. O sea, la influencia que tiene México sobre las composiciones musicales, particularmente del rock en esos dos estados, es enorme, ¿no? Enorme. Carlos Santana, pues, o sea, ¿quién más ha influenciado la música norteamericana desde México que no Carlos Santana, pues, ¿no? Otro grande músico que me parece un genio es Omar Rodríguez, de un grupo que se llama Mars Volta, ex esposo de Jimena Sariñana, que bueno, pues, qué lástima que se divorciaron, porque a mí me parece que hacían una pareja extraordinaria. Pues el cuate es un genio y Jimena Sariñana es muy simpática, muy amable y muy bella. Y bueno, pues, bueno, así es la vida, ¿no? Ya que me rompen el corazón cuando las historias de amor no se realizan. Pero es un genio y él también, pues, ha influenciado muchísimo la música norteamericana, Omar Rodríguez. Bueno, pero además resulta que grupos
de grupos en Mongolia haciendo rock, con claras influencias asiáticas, y no solo asiático-chinas, sino mongoles. Déjame compartirles algo que me llenó de alegría y de orgullo durísimo hace como 3 semanas. Me llegó una notificación de Google y decía, su nombre fue citado, ¿no? Porque en Google Academics te dicen cuando te citan en otros libros. Entonces me llegó una notificación, su nombre fue citado. Entonces me metí a ver, bueno, un chavo en la Imperial London School, o sea, en la Escuela Imperial de Londres, en su tesis doctoral, citó mi libro, un libro que es, bueno, un texto enorme de heavy metal que hice hace años, lo citó en su tesis doctoral sobre el heavy metal chino. Y entonces está ahí haciendo un análisis y pone, así lo puse, dije, guau, puso, la mejor interpretación es la de Lutz Kefferstein, cuando dice que el heavy metal desde sus propios orígenes es dialéctico y que por eso hay tantos subgéneros, dentro de los cuales la base es Black Sabbath y la otra base es Led Zeppelin. Dije, órale, güey. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto, no? Que el rock se difunde y acepta los elementos culturales de todas partes, ¿no? Y entonces hay un movimiento de heavy metal chino, con sonidos chinos. ¿Y cuál es el sonido chino, no? Las pentatónicas. Ese es el sonido asiático. No son escalas mayores y menores, o sea, no son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Como lo haríamos aquí, sino que se saltan notas y entonces solamente tiene 5 y se oye ese sonido de tan ta ta tan 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 ta ta tan 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 tan, que inmediatamente se escucha asiático, ¿no? O sea, y no son clichés, es el resultado de que así suena efectivamente, ¿no? Y pues eso es el rock. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Hacia dónde quiero llevar yo la segunda parte de la investigación? Quiero ya enfatizar y demostrar cómo el rock sí cambió el mundo occidental a partir de los 60s, ¿no? Los 60s no hubieran sido lo que fueron con toda la revolución que trajeron, la revolución sexual, que hoy en día hay fuertes embates reaccionarios para que regresemos a los tiempos puritanos de Victoria, la reina virgen en el siglo XIX, y se quisiera erradicar todos esos enormes avances de libertad en materia sexual que se tuvieron durante los años 60. Bueno, enorme revolución la de los 60 en materia cultural, en materia musical, en materia sexual, en materia de lo que quieran, intelectual, literaria, cinematográfica. Fue un boom. Para mí la mejor década del siglo pasado y probablemente de la historia de la humanidad fueron los 60s y de refilón tantito los 70s, digamos, ¿no? De refilón un poco los 70s. Y entonces eso, ¿no? O sea, que esa sea mi tesis fundamental. Ya hice todo el análisis de lo que tuvo que pasar para demostrar que el rock de entrada es político, ¿se entiende? O sea, el rock de entrada era música fuertemente influenciada por acontecimientos políticos que sirvió también como catalizador y alimentador de esos mismos acontecimientos políticos para acelerarlos y que el mundo cambiara completamente. O sea, pensemos el tipo de mundo que se tenía antes de los 60s y el tipo de mundo que se tiene post 60s, con una velocidad muchísimo mayor para transformarse, para aceptar las transformaciones, independientemente de que siempre va a haber posturas reaccionarias y siempre va a haber posturas que quieran regresar a la subjetividad y si no a lo cosmopolita, digámoslo así, ¿no? Y también, claro que sí, hacerle un homenaje a todos esos grupos que tanta felicidad nos han traído, ¿no? Les puedo yo garantizar que después de los Estados Unidos e Inglaterra, México es el país más rockero que le sigue, ¿no? O sea, y dentro de todo el rock que nos gusta, tal vez porque somos también de cierta manera tradicionales y románticos y nostálgicos, pero los 60s y los 70s musicalmente hablando siguen súper vivos en México, ¿no? Como no ocurre en Europa, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde vas, música de los 60s y de los 70s, sin importar al lugar al que te metas. O sea, sí lo ven como su producto cultural durísimo, cara. Nunca te he preguntado esto, yo como guitarrista, cuando me di cuenta de que la escuela pitagórica, estos filósofos griegos antiguos, veía en el número y en las cuerdas, o sea, los instrumentos de los griegos
los laúdes no tenían los trastos, no estamos, digamos, no eran fraccionada la cuerda para que sonara exactamente al centro, a la cuarta, digamos, como hace un instrumento con los trastos, como un violín, ¿no? Pero ellos hablaban de la música de las esferas. Estoy tratando de encontrar una analogía que entiendo y creo que da pie para que nos des tu definición o cómo filosóficamente entiendes la música. O sea, esta idea pitagórica del el universo, la música de las estrellas, los elementos del universo se mueven de acuerdo a una música, a unas normas, a unos códigos, ¿no? Que para los griegos estaban en cómo vibraba una cuerda, ¿no? El misterio de tú sonabas el laúd y entonces si la tocabas exactamente al centro, no se apagaba, la cuerda seguía vibrando, porque ese punto, ese medio, era un punto mágico que había. Ellos no entendían de valles y de crestas y de frecuencias, no tenían esas palabras, ni físicamente podían analizar el sonido, pero entendían que ahí ese punto, y además luego veían que en el cuarto, en subdivisiones que eran elegantes para ellos, tercios, medios, cuartos, pasaban cosas con la cuerda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la astronomía, un montón de reflexiones, pero siempre usando a la música como una metáfora que explicaba al universo como un conjunto en movimiento, un conjunto dinámico. ¿Cómo, como filósofo, definirías tú la música? Es una pregunta extraordinaria, es maravillosa y de nueva cuenta, siempre unos pocos de antecedentes. Esta concepción del universo creado a través de la música es precisamente una concepción celta. Es una concepción celta que además ha permanecido en Irlanda, a quienes les gusta pues su cultura tradicional, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, J.R. Tolkien, el clásico de clásicos escritor, ¿no? Y entonces se narra cómo los dioses, al momento de crear el universo, y particularmente el dios mayor, Lud, así se llamaba, el dios de la música, ¿no? Lud, dios principal, organiza una orquesta, ¿no? Y entonces empiezan a tocar, ¿no? ¡Fum! Y cada vez que tocan, cada nota que tocan, cada compás, se va creando algo en el universo, ¿no? Se van creando las galaxias, las estrellas, así, ¡fum, fum, 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 fum! Hasta que termina la sinfonía y ya está el universo ahí, ya está el universo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el universo son las notas musicales, que las galaxias son los compases, ¿no? Que el conjunto es la sinfonía. O sea que tenían desde el principio una concepción sumamente musical y además es cierto. Todo lo que oímos, miren, en este universo, y esto ya está comprobado por la física cuántica. O sea, eso, Einstein fue ya digamos, de los que lograron comprobar esta afirmación que se va a hacer, que no era una novedad, ¿eh? O sea, que eso se venía diciendo desde culturas antiquísimas. El universo, eso que nosotros pensamos que es material, es energía. Y la energía no es ninguna otra cosa sino frecuencias vibratorias. Así de cabrón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos oído hablar del Big Bang, ¿no? Y no sé cómo se imaginan ustedes el Big Bang. Yo cuando era niño me lo explicaron en la escuela, pues me lo imaginaba como te lo dicen, como una explosión, ¿no? Así, ¡pum!, una explosión. Pero luego ya pensándole, ya de adulto, y ni siquiera fue hace tanto, de haber sido como hace 4 o 5 años, dije, no, es que no podía ser así, cabrón, no podía ser así. Pues si no había carbono y oxígeno para que hubiera combustión, entonces no pudo haber sido una explosión así como nos imaginamos las explosiones. Más bien tendría que ser un big toing, ¿no? O sea, era así y de repente toing, y empezó a vibrar y así fue como si hubiera alguien golpeado un gong, ¿no? Y empiezan a hacerse una cantidad infinita, innumerable de frecuencias vibratorias que dependiendo de esa frecuencia se van materializando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Los sonidos son eso, como lo acabas de decir, no son sino frecuencias vibratorias. Y lo único que se necesita es un oído que las capte y un cerebro que las traduzca para que podamos representarnos esas vibraciones como imágenes sonoras. Dicho en otras palabras, el universo sí está haciendo música constantemente y sí es una sinfonía inacabable, infinita. Porque cuando se acabe va a venir el encore, pum, otra vez, o sea, pum, el Big Crunch que le llaman, y inmediatamente después el público va a pedir otra y pum, caramba, de nuevo, ¿no? Toda la sinfonía universal. Ahora,
¿A qué suene? Pues solo los dioses lo saben, ¿no? Para el caso de los irlandeses, solo Lud lo sabe, el dios de la música, ¿no? Pero debe de ser maravillosa, debe de ser maravillosa. Ahora, ¿qué pasa con Pitágoras? Pitágoras tuvo contacto con los celtas, porque los celtas, que originalmente eran del centro de Alemania, antes de llegar a Inglaterra, fueron haciendo el tour por Europa. Bueno, el tour, que significaba, pues vamos a ver en dónde nos podemos quedar, pero claro, ya estaba ocupada, no los dejaban, había batallas. Pasaron por donde los griegos, tuvieron guerras y batallas con los griegos. Los griegos son los que los bautizan, lo que comenté la vez pasada y está en el libro. Los bautizan como los keltoi, que en griego quiere decir los valientes. Entonces les gustó, a los celtas les gustó, pues a huevos, sí somos los valientes, claro. Entonces empezaron ellos a presentar cómo los griegos los habían puesto. Somos los keltoi. Inclusive en inglés no se dice celta, se dicen Celts. Y allá en Inglaterra se dicen los Celts todavía, o sea, es el mismo sonido. Como se escribe con C, lo pronunciamos nosotros como si, pues como ceseamos en lugar de pronunciarlo como si fuera una K, ¿no? Original. Y bueno, no me queda ninguna duda que los celtas influenciaron el pensamiento griego en ese sentido, y después Pitágoras, que era de los iniciados, retomó esos conceptos para presentar su teoría matemática universal musical, ¿no? Que además era músico, tocaba también. Estoy viendo, nos quedan 5 minutos. Me gustaría, no sé si alguien tenga una pregunta cortita para cerrar esto, o si no, lo que te propondría es, para regresar un poco a Kant como empezamos, que nos dijeras otra razón por la que es importante hoy, que lo pones en el prólogo, que Kant hoy es uno de los filósofos relevantes que tendríamos que recuperar. Hay muchos filósofos de la Ilustración, del siglo de las luces, pero Kant, para ti, y así lo presentas, es alguien indispensable para el mundo de hoy, y me gustaría que cerráramos regresando a ese libro para que los que se interesen de veras se metan, porque yo ya lo empecé a leer. Es un libro de divulgación, no es un libro para filósofos, es un libro para gente que quiere conocer el pensamiento de un filósofo y propone un sistema que, pues, nos podrías, con eso cerramos, ¿por qué lo encuentras tan pertinente para el mundo de hoy, no? Ante todo porque invita a la objetividad, ¿no? Porque dice, intenta ser objetivo, di las cosas de tal manera que las personas puedan estar de acuerdo también contigo, ¿no? O sea, no quieras imponer tu lenguaje, no quieras imponer tu vocabulario, no quieras que las personas digan las cosas como tú las piensas, porque a lo mejor y sí piensan cosas similares, pero usan palabras diferentes. Mejor aprendamos a comunicarnos con los demás, que es el mecanismo a través del cual vamos a podernos comunicar, que es el medio único a través del cual vamos a poder hacer comunidad. Una comunidad universal, una comunidad, le llama Kant, y por eso utilicé hace rato, cuando hablé del rock, esa misma palabra, le llama él una sociedad cosmopolita. O sea, en donde nos dejemos de entender como mexicanos, norteamericanos, alemanes, ucranianos, rusos, marroquíes, senegaleses, y nos entendamos como humanos senegaleses, humanos mexicanos, humanos turcos. ¿Se entiende? O sea, ante todo, humanos. Y entonces, ¿qué tengo yo que aportarle a la comunidad humana? Pues oye, los turcos hemos hecho cosas chingoncísimas. Eso es lo que ponemos. Y ustedes mexicanos, nosotros también hemos hecho cosas chingoncísimas. Aportamos lo nuestro a la humanidad. Y ustedes norteamericanos también, mira, pum, aquí te va lo norteamericano, y aquí te va lo ucraniano, y aquí te va lo polaco, y aquí te va lo chino y lo coreano. Y entonces todas las personas empezamos a aprender de todos los demás, porque antes de entendernos dentro de nuestra identidad nacional y subnacional, tribal, nos entendemos como humanos. Y entonces yo quiero aportar, pero para aportar quiero que me acepten. Y para que me acepten no puedo imponer, ¿se entiende? Tengo que ofrecer. Pero para ofrecer tengo que saber cómo ofrecer para que las personas se interesen en lo que yo tengo para darles y aportar también a esta construcción de humanidad. Y para eso se requiere como condición el respeto al otro, el respeto a lo que es diferente a ti, el respeto, ¿sale? Cuando veamos una persona, no ver ahí a un güey, no ver a una vieja, ver, órale, cabrón, es una persona, es un ser humano. Qué chingón, cabrón, ve nada más la mirada, ¿no? Y aunque tenga la pinche cara así, seguro que algo está pasando que no le permite en este momento tener una sonrisa. Pero seguramente
sí sonríe porque los humanos también sonreímos. Entonces, en lugar de decir pinche güey mamón, mejor digo, está pasando por un momento por el que seguramente yo también he pasado, ¿se entiende? Y entonces, en lugar de ofenderlo, de insultarlo, de ponerme a la defensiva, me abro para que siquiera la otra persona conviva conmigo, ¿se entiende? Y lo explica Kant, lo explica de una manera que no requiere de palabras endulzadas, que no requiere de discursos, que no requiere únicamente de la buena voluntad del lector y de que uno vaya siguiendo su argumentación lógica, ¿no? O sea, pum, pum, ¿quieres esto? Pues entonces se debe de aceptar que si lo que queremos es una humanidad integrada con paz eterna, entonces se tienen que aceptar que los medios son eso, ¿no? Portarte respetuosamente con los demás, estar dispuesto a enseñar lo que tienes, no con tu lenguaje, sino con un lenguaje que pueda ser comprensible para todos, y estar dispuesto también a escuchar lo que tienen los demás, y ser tolerante y paciente de tal suerte que además, aunque no lo entiendas a la primera, no por ello descartes, sino estés dispuesto a seguir escuchando para entender lo que te quieren decir. Me gusta mucho dar esta última explicación con la que voy a cerrar esto para ceder el micrófono a quien sigue. En el alemán el verbo verstehen tiene, ¿qué es entender? Verstehen significa entender. Entonces, en alemán se dice así, verstehen, y tiene dos partes. El ver, que es el prefijo, y stehen, que es el verbo. Entonces, lo que produce el prefijo ver es una modificación esencial en el verbo al que le antecede, o sea, se transforma completamente. Y stehen significa estar erguido, eso significa estar así. Stehen. Entonces, verstehen, que significa entender en español, lo que requiere es que estés en la capacidad de moverte de donde estabas, ¿se entiende? De dejar de estar erguido, tieso, para poderte mover, descolocarte, poder empezar a ver las cosas desde todas las perspectivas de todas las personas que están analizando ese mismo objeto, ese mismo problema, que también tienen su opinión, que también tienen sus experiencias, y entonces dejas de estar así, erguido, tieso, para poder empezar a ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Eso no significa que de manera inmediata tengas que estar de acuerdo con ellos, pero sí significa que vas a poder entender, que vas a poder saber por qué las personas piensan que están en lo correcto. Y cuando tú entiendas eso, vas a poder saber que es más fácil acordar con ellas, porque ahora también puedes ver las cosas desde donde ellos las ven. Y hasta que no logres ver todas las perspectivas respecto de eso, no se puede decir que hayas entendido ningún fenómeno. ¿Se entiende? Entonces, es portentoso lo que se está planteando en el sistema kantiano. Es portentoso porque pues las personas vamos por la vida pensando que nuestra visión de las cosas es la correcta, es la adecuada, es la única, y todos los demás que no estén de acuerdo conmigo son pendejos o son malos. Nada más hay de esas dos sopas. O necios, si no me quieren, ya se dieron cuenta que tengo la razón, nomás no lo quieren aceptar, ¿no? Y no es así. Que eso quiere decir que uno no ha entendido ni madres, ¿no? O sea, nada más aprendiste un discurso, aprendiste un modo de interpretar las cosas, te casaste con él porque fue el primero que pudiste aprenderte y memorizarte, y ya dijiste, a huevo, esto es la verdad absoluta. Y eso te resta toda posibilidad de entender los fenómenos, porque hasta que no puedas ver las cosas desde la perspectiva de los demás que no concuerdan contigo, no has entendido el fenómeno, ¿no? Y eso va para todos. Pero el asunto es que yo no me puedo responsabilizar de las acciones de los demás, pero sí me puedo responsabilizar de las mías. Y entonces, si yo quiero vivir en un mundo de paz, de respeto, de justicia, de amor, entonces tengo yo que volverme el ciudadano ejemplo de la sociedad en la que yo quiero vivir. O sea, ser un ciudadano que respete, que ame, que obre justamente, que sea honesto. Y ya si los demás no lo hacen, pues yo seguirlo haciendo, carnal. Porque si ni yo lo puedo hacer, tengo que renunciar a toda posibilidad lógica de que se logre construir ese mundo, porque ni yo lo pude hacer. ¿Se entiende? Entonces, no, para mí Kant fue un momento de llegada de luz a mi vida, porque antes yo era nietzscheano. O sea, Nietzsche es todo lo contrario. Nietzsche es yo estoy bien, todos chinguen a su madre. Y así era yo, como todo adolescente que lea Nietzsche, ¿no?
como la chamaca que pasó hace rato, la chamaca casi le mienta a la madre aquí a los ponentes, porque no, que, o sea, que le dije, pues mira, comprendo a la chica porque está encabronada, porque es adolescente, y yo también fui adolescente, también estuve encabronado, y todo lo que sonara a autoridad y que me llevaban la contraria, no lo podía soportar. Ya iba yo pendejeando por la vida sintiéndome mucho. Pues no, hermano, no. Hasta que llegó este señor a mi vida y dije, pues este güey es el que está bien, cabrón. O sea, este güey es el que está bien, porque sí quiero eso. Pero para llegar a eso no tienen que ser todos como yo. Más bien yo tengo que ser como todos, ¿no? O sea, ese es el asunto, pues, ¿no? Pues muchas gracias, Lutz. Kant para el siglo XXI y las penas no tienen color. Ahí tiene Marina ejemplares, de veras. Les recomiendo.